El debate parece no tener fin. Desde hace varias horas, los miembros del colegio electoral discuten sobre quién se convertirá en el próximo presidente de los argentinos. La situación se está volviendo cada vez más caótica. En medio del conflicto, Valentín y Adolfo Alsina consiguen imponer a su candidato, Domingo Faustino Sarmiento. Entre los presentes se ven muecas de extrañeza. El candidato propuesto por los Alsina está fuera del país hace 4 años y no pertenece a ningún partido político. Sin embargo, ellos cuentan con el apoyo de hombres del ejército y políticos importantes del interior y de la capital. Domingo Faustino Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811. Su nombre de bautismo fue Faustino Valentín, pero en casa lo llamaban Domingo, por el santo al cual su familia era devota. Su padre fue José Clemente Sarmiento, quien participó de la vida política revolucionaria, mientras que su esposa, Paula Albarracín, se encargaba de manejar el hogar. Su madre constituyó el referente indiscutido a lo largo de toda su vida, y así lo recordó siempre. La familia Sarmiento padeció una angustiante situación de pobreza que marcó a fuego al pequeño Domingo Faustino. En aquellos tiempos se mostraba más interesado en los libros que en la calle, aunque su juego preferido fuera liderar una banda que luchaba a piedrazos contra otra. Sobre esto expresó: «Ay de los que quisiesen hacer frente a aquella lluvia de piedras que salía del seno de mi falange». La primera educación que recibió estuvo a cargo de sus tíos José Quiroga Sarmiento y José María de Oro, ambos religiosos. Tiempo después, intentó continuar los estudios superiores en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires. Pero no pudo hacerlo. Fue desplazado de la lista de los niños pobres becados por un sorteo. Con el paso de los años, su vocación por enseñar fue afianzándose, y junto a su tío Fray María de Oro, comenzó a enseñarle a leer y a escribir a muchos niños. Estos fueron sus primeros pasos en la docencia. Hacia fines de la década del 20, Sarmiento se percató de que la educación era un elemento clave. Sabía que la falta de escuelas y de docentes formados era una barrera que impedía que la futura Argentina alcanzara el progreso. Para él, la educación no significaba solo leer y escribir. Permitía autodeterminarse, convertirse en ciudadano de uno mismo y alcanzar una meta. En aquel entonces, nuestro país estaba dividido entre dos grupos opuestos e irreconciliables: unitarios y federales. Este conflicto hizo estallar una guerra civil a lo largo del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La sangre de los argentinos se derramaba entre gritos y riñas violentas. Sarmiento se encontraba enfrentado al gobernador federal de San Juan a causa de una serie de dichos sobre su persona. Esto lo acercó a los unitarios y se sumó a las fuerzas de José María Paz.
Con la derrota de las fuerzas unitarias, Sarmiento se exilió en la vecina República de Chile, donde se destacó como profesor. El amor irrumpió en el lugar menos esperado, las aulas. Domingo Faustino se enamoró de una alumna, María Jesús del Canto, con la que tuvo a su primera hija, Ana Faustina. Durante ese periodo, se ganó la vida como podía, trabajando en distintos oficios, como el de escenógrafo, minero y periodista. Tiempo después, regresó a su provincia natal, San Juan, y fundó un colegio católico de señoritas. Luego, Sarmiento creó junto a otros jóvenes ilustrados el periódico El Sonda. A lo largo de 6 números, se difundió la idea de que la educación era el pilar de una república. Por ende, sin una sociedad republicana y moderna, nunca habría avance en el país. Para estos escritores, el pueblo sería soberano siempre y cuando fuera educado. Tiempo después se exilió nuevamente en la vecina República. Mientras se dirigía hacia Chile, escribió en francés: "Las ideas no se matan". Una frase que se convirtió en su firma, en una promesa que cumpliría tarde o temprano. Ingresó en el diario El Mercurio como redactor y desde allí se hizo un lugar en los círculos intelectuales y políticos chilenos. Su nombre comenzaba a resonar cada vez con más ímpetu. En 1842, su constante labor y perseverancia lo convirtieron en director del periódico El Progreso. Desde allí publicó por entregas un libro emblemático, Civilización y Barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga y aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina, más conocido como El Facundo. Esta obra no fue solo una biografía del caudillo federal Facundo Quiroga, era el proyecto político de Sarmiento, su pensamiento devenido en palabras. Para él la revolución había producido 2 hijos. Por un lado, la civilización, compuesta por lo urbano, los doctores e intelectuales, los unitarios. Y por otro, la barbarie, encarnada en las masas rurales y en los caudillos como Facundo, los federales. La centralización del poder por parte del gobernador Juan Manuel de Rosas acababa con las 2 corrientes surgidas de la revolución, la bárbara y la civilizada. Para Sarmiento, había llegado el momento de terminar con Rosas e imponer la modernidad en la Argentina. El ministro de Educación Santiago Montt es interrumpido por unos golpes en la puerta. Domingo Faustino Sarmiento ingresa. Montt lo invita a sentarse y le explica el motivo de la invitación. Para la nación chilena es vital estar al tanto de cuáles son los sistemas educativos vigentes en el mundo. Y para obtener esta información se necesita de un hombre preocupado por esos temas. Alguien que pueda cumplir con tal cometido. Le encomienda esa misión a Sarmiento, quien la acepta con gesto tranquilo. Él no espera menos. Se considera una pieza clave para el desarrollo de la región.
Por primera vez en su vida, Sarmiento viajaba a Europa, a África y a Estados Unidos para empaparse de toda clase de culturas y para estudiar aquello que más lo apasionaba, el mundo moderno. Desencantado por el modelo europeo a causa de los conflictos políticos que lo cruzaban, fue en Estados Unidos donde Sarmiento descubrió las posibilidades de una sociedad participativa, dinámica y abierta al progreso, mediante la educación y el trabajo. Aunque se quejaba de su esclavismo, encontró en este país el modelo de nación que buscaba materializar en el Río de la Plata. De vuelta en Chile, en 1848, Sarmiento redactó el informe que dio cuenta de su viaje, el cual formaría parte de su libro Educación Popular. Su intensa vida laboral no le impidió encontrar un lugar para los afectos. Ese mismo año, se casó con la viuda Benita Agustina Martínez Pastoriza, quien estando casada había tenido con él a Domingo Fidel, apodado Dominguito. Sin embargo, en lo más profundo de Domingo Faustino persistía su anhelo de ser presidente. En 1851, un hombre se rebeló contra Juan Manuel de Rosas, el poderoso gobernador de Buenos Aires. Su nombre era Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos. Rosas había gobernado con mano de hierro la Confederación, lo que generó un resentimiento hacia él cada vez más fuerte. La causa principal radicaba en que el gobernador se negaba a dotar de una constitución al territorio nacional y obligaba a los barcos que iban a Paraná a pagar impuestos en Buenos Aires. Rosas decía que hasta que no hubiera paz en toda la región argentina, no valía la pena tener una constitución. Estando en Chile, Sarmiento recibió la noticia de que el ejército al mando de Urquiza enfrentaría a Rosas, por lo que decidió unirse a esta fuerza. En la batalla de Caseros, el ejército grande venció al gobernador porteño. Acto seguido, el 1 de mayo de 1853, se sancionó la Constitución Nacional. Buenos Aires se separó de la Confederación, de la cual Urquiza se convirtió en el presidente. Sarmiento se distanció de él, volviéndose su férreo opositor. La causa radicó en que el entrerriano se negaba a terminar definitivamente con los caudillos federales. Esta discrepancia llevó a que Sarmiento abandonara el país y regresara a Chile. Por esos días escribió: Buenos Aires no tiene una figura nacional que pueda oponerse a Urquiza, excepto el general Paz y yo, quizás. En 1855, la carrera política de Sarmiento alcanzó uno de sus mayores auges. Estando en Chile, fue elegido diputado del Estado de Buenos Aires, nombre que tomó la provincia al separarse de la Confederación Argentina. Pero su labor más destacada en la separatista provincia se dio como jefe del departamento de escuelas, en una búsqueda por centralizar el control de las mismas. A fin de aumentar el número de alumnos en las aulas, organizó colectas ciudadanas para construir 2 escuelas en la ciudad, ambas de régimen mixto. En 1860, el nuevo gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Mitre,
designó a Sarmiento como ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores de la provincia. Bajo este cargo, se encargó de manejar las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación. Después de la batalla de Pavón, en la cual las fuerzas porteñas vencieron a las de la Confederación, Bartolomé Mitre se convirtió en presidente. Enseguida, el ejército al mando del general Wenceslao Paunero sometió duramente a las provincias opositoras. Sarmiento, que viajaba con él, poco antes de partir había proclamado que el sometimiento debía hacerse sin ahorrar sangre de gauchos. Y así se hizo. El ejército llegó a San Juan y posteriormente la legislatura provincial lo nombró gobernador. Su estrategia de gobierno puso el énfasis en mejorar la educación mediante la construcción de escuelas, además de fomentar la actividad minera. Combatió férreamente contra los caudillos, que para él eran sinónimo de la barbarie, en especial contra el gran líder riojano, Chacho Peñalosa, quien por esos años fue capturado y ejecutado. Durante su gestión como gobernador, aumentó notablemente la inversión pública, a la par que se ganó la desconfianza de los sectores tradicionales y eclesiásticos. Para Sarmiento, la religión y la educación debían ir en sendas separadas. Era de esperar que este pensamiento laico provocara rencores. Demonizado por los sectores conservadores, por los feligreses, lo tildaron de acabar con los valores tradicionales. Incluso, un sacerdote dijo en una misa que el gobernador era hijo del diablo y tenía cola. Era una ofensa a la cual Sarmiento respondería con inteligencia y cierto atrevimiento. Días después, el sacerdote se cruzó en la calle con el gobernador. Este, agarrándose las nalgas, le dijo: «Toque, padre, compruebe que tengo rabo, así podrá predicar su sermón con fundamento». Ante las presiones y la falta de presupuesto, 2 años más tarde, Sarmiento renunció a su cargo. Por un momento, su mente se llenó de oscuridad y dudas, y creyó que sus intentos por traer la modernidad a Argentina habían encontrado un muro difícil de franquear: la ceguera de muchas personas, empecinadas en vivir una existencia rayana con lo barbárico. Pero en aquel entonces ya se imponía como una figura conocida, que aunque temida y repudiada por muchos, era también respetada y admirada por otros. El presidente Mitre le ofreció el cargo de embajador en los Estados Unidos. La oportunidad de regresar a ese país tan querido encendió la esperanza de Sarmiento, quien aceptó la oferta. De vuelta en el país del norte, Domingo Faustino se sorprendió gratamente con aquel capitalismo pujante. Ante sus ojos vislumbraba una sociedad abierta al talento y al ascenso social. Su trabajo como embajador le permitió alcanzar 3 años después un galardón que lo colmó de honor. La Universidad de Michigan lo nombró doctor honoris causa. Sarmiento se encontraba, sin dudas, en su plenitud. El informe que le preparó uno de sus allegados americanos está plagado de errores. En la mirada del embajador arde la disciplina. Exige que se corrija el informe cuanto antes. El allegado afirma nerviosamente con la cabeza: sale raudamente del lugar. Sarmiento queda sumido en el silencio. Su asistente personal ingresa trayendo algo en su mano.
le entrega un sobre procedente de Buenos Aires. Con un gesto brusco, el embajador abre el sobre y extrae una carta. Cuando lee el contenido de aquella hoja de papel, Sarmiento siente una puñalada en su corazón. Su hijo, Domingo Fidel Sarmiento, Dominguito, ha muerto en la batalla de Curupaití, en la guerra contra el Paraguay. Cree que todo es una pesadilla. Por un momento deja de ser un funcionario exigente e implacable. Ahora es tan solo un padre, en la soledad y en la distancia. En Buenos Aires, Valentín y Adolfo Alsina, aliados de Domingo Faustino, comenzaron a preparar su candidatura presidencial. La misma fue apoyada por hombres del ejército y algunos políticos importantes del interior y la capital. Sobre su candidatura le escribió a un amigo: por mi parte, y esto para ti, solo te diré que si me dejan, le haré a la historia americana un hijo. 30 años de estudio, viajes, experiencia y el espectáculo de otras naciones que aquellas de nuestra aldea me han enseñado mucho. Después de muchos debates, el colegio electoral anunció el nombre del nuevo presidente: Domingo Faustino Sarmiento. En ese momento, Sarmiento regresaba a Buenos Aires desde la ciudad de Nueva York, ignorando que se convertiría en el nuevo presidente de la Argentina. Desde 1864, Brasil, Argentina y Uruguay se encontraban en guerra con el Paraguay. Esta situación drenaba los recursos monetarios y humanos, además de producir una gran inestabilidad en el interior del país. Los habitantes se negaban a ir a la guerra porque creían que era un problema porteño. Por su parte, Estados Unidos era el ejemplo de transformación social que podía generar el capitalismo en América. Miles de inmigrantes arribaban diariamente al país. Además, se construiría una enorme red ferroviaria que uniría el Atlántico con el Pacífico. En Europa, Gran Bretaña dominaba los mares y su imperio se extendía por todo el mundo. Era la cuna del capital y de allí llegaban a Argentina los préstamos e inversiones para implementar este modelo económico en nuestro país. Hacia mediados del siglo XIX, un hombre llegó a la presidencia. La toma de posesión de los atributos presidenciales se realizó en el viejo fuerte de la ciudad, sede tradicional de este acto. Su objetivo era convertir a la Argentina en un país moderno y capitalista. Sarmiento planificó un programa de gobierno realmente ambicioso. Él mismo apuntaba a una transformación profunda en pos de forjar una nueva Argentina, tomando como ejemplo el proyecto modernizador de los Estados Unidos. Para cumplir con su objetivo, consideraba necesario la implementación de nuevas políticas, como poblar la pampa con inmigrantes europeos que cultivaran y trabajaran la tierra. Al mismo tiempo, se debían instalar miles de kilómetros de vías de ferrocarriles y líneas telegráficas. Para concretar este sueño, Sarmiento necesitaba técnicos y científicos nuevos, además de establecer leyes claras que fomentaran la seguridad jurídica de esta nueva sociedad argentina. Él deseaba cambiar las costumbres del país, civilizarlo, y esto en el menor tiempo posible. Por eso lo llamaban el Loco Sarmiento.
El progreso no puede esperar. Ese es el único pensamiento que hay en la mente de Sarmiento. Es su primer día de gestión y convocó una reunión de urgencia con sus ministros. En ellos hay gestos entre el temor y el respeto. Sarmiento despliega su plan de gobierno. Lo detalla con palabras apasionadas, con tono fuerte y firme. Él mismo es un instrumento afilado, preparado exclusivamente para conquistar aquel país con el que tanto ha soñado. Una pregunta por parte de sus ministros provoca lo peor. Lo que más molesta a Sarmiento no es la pregunta en sí, es la duda que se encuentra detrás de ella. Sarmiento se levanta y expulsa a su ministro. Le ordena pensar 2 veces antes de poner en duda su gestión. El ministro ofendido se retira del despacho golpeando con furia la puerta. Sarmiento vuelve a tomar asiento. Continúa su explicación. Ninguna otra persona se atreve a contradecirlo. Sarmiento se enfrentó a un problema. Constitucionalmente, la educación primaria se encontraba en manos de las provincias. Esto le impedía fundar escuelas en sus territorios, lo cual obstaculizaba su plan de acción. El presidente estaba inmovilizado, pero comprendía perfectamente el rol que ocupaba. Nuevamente se sentía atrapado entre la ignorancia y la falta de fe de sus congéneres políticos. De pronto, una idea afloró en su mente, una idea que lo arrancó de la oscuridad. Le pidió a los gobernadores que lo informaran sobre el estado de la educación en las provincias. La mayoría ignoró el requerimiento, mientras que otros comenzaron a fundar escuelas a fin de tener datos para enviar a Buenos Aires. Tiempo después, Sarmiento fundó 5 colegios y contrató maestras norteamericanas para formar cientos de nuevos educadores. En Paraná fundó la Escuela Normal. El origen de este término provenía del francés École Normale, o Escuela Modelo. Su función era instruir en pedagogía a los futuros profesores que poblarían las aulas. Siguiendo este lineamiento, la dirección de la Escuela de Paraná recayó en un maestro norteamericano, que según palabras de Sarmiento, se encargaría de formar maestros modernos y civilizados. Sarmiento incluso se preocupó por hacer de la escritura algo comprensible y fácil. Al respecto dijo: interesaría a la enseñanza primaria simplificar nuestra ortografía hasta hacerla corresponder estrictamente a los sonidos de la lengua hablada. Mucho tiempo, molestia y confusión se ahorraría a los niños, ganando en sencillez, racionalidad y verdad la escritura. En Córdoba se creó el Observatorio Astronómico y la Academia de Ciencias, en un intento por llevar la ciencia hacia el interior del país y así dotar de conocimientos útiles a los industriales. En esa misma ciudad, años después, se organizó una exposición en la cual se exhibieron los cambios y adelantos técnicos ocurridos en la Argentina de esos años. Para Sarmiento, los ferrocarriles constituían una pieza elemental en la estructura del progreso. Al término de su primer año de gestión expresó: he terminado el primer año de gobierno viendo nacer dificultades y cortándole a la hiedra una cabeza para ver renacer otra y otra. Durante su mandato, gran parte de la clase política, con Mitre a la cabeza, se encargó de obstaculizar su plan de gobierno. Utilizaron todos los medios disponibles, incluida la prensa, desde donde se burlaban de él mediante caricaturas o escritos insolentes. Sobre esto, su amigo José Pose manifestó: el tono de la prensa de oposición, los pasquines, etc., me han dejado una triste impresión, pensando que hay complicidad en el pueblo de Buenos Aires, que paga y consiente esos indecentes ultrajes al jefe del Estado que no se oyen ni ven en ningún otro pueblo de la tierra. En 1869, Sarmiento ordenó la realización del primer censo nacional. Su propósito era saber cómo estaba compuesto nuestro país y cuál era su realidad. En aquel momento había grandes zonas despobladas y se desconocía quiénes formaban parte de la población argentina. Finalmente,
y a pesar de diversos problemas, el censo resultó un éxito. Permitió conocer la cifra de habitantes en el territorio, 1.836.490 personas. Del total de la población, el 70% vivía en zonas rurales, mientras que el analfabetismo llegaba al 71%. Gracias a este importante estudio, Sarmiento logró tener un conocimiento real sobre la composición de la población en el país. Él sabía que con este relevamiento podía llevar a cabo políticas de Estado más certeras. Siguiendo su línea de modernizar la nación, se aprobó el Código Civil, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield, amigo y ministro del presidente. El objetivo del texto legal era actualizar las leyes y dotar al país de seguridad jurídica para los nativos y también para los extranjeros. La inmigración fue un factor elemental en el proyecto sarmientino y aumentó considerablemente durante su mandato. Él pensaba que los habitantes nativos no estaban preparados para vivir y desarrollar el capitalismo, y por eso debían ser educados o reemplazados por inmigrantes. Este pensamiento irritó a muchas personas. En cada orden de Sarmiento había una idea, una acción concreta. Su pasión lo convertía en una máquina modernizadora. Con una mirada calculadora y precisa, ordenó la instalación de nuevas líneas telegráficas. En 1870 se inauguró el cable transoceánico que permitió comunicarse con el mundo casi instantáneamente. Sarmiento tenía en claro que las comunicaciones iban a jugar un papel importantísimo en el futuro de la República y su interacción con el mundo. Hacia 1870 terminó la cruenta guerra contra el Paraguay, cuyo saldo fue la devastación del país vecino y la reducción de su población masculina, que pasó de 500.000 a 100.000 habitantes. El fin de este conflicto permitió reducir los gastos militares y continuar con la modernización del ejército iniciada con la creación del Colegio Militar y la Escuela Naval Militar. El 3 de febrero de 1870, al celebrarse 18 años de la Batalla de Caseros, Sarmiento y Urquiza se reconciliaron políticamente. El presidente fue recibido con todos los honores en el suntuoso Palacio San José, ubicado en Entre Ríos, donde pasó 4 días. Sarmiento pensaba que esto le permitiría consolidar su autoridad frente a los ataques mitristas. Por su parte, Urquiza ignoraba que este gesto le iba a costar no solo su carrera política. El 11 de abril de 1870, una partida de hombres liderados por Ricardo López Jordán, viejo lugarteniente de Urquiza, irrumpieron en el Palacio San José. Lo acusaron de haber entregado el federalismo a sus enemigos y seguidamente lo asesinaron. Al recibir la trágica noticia, Sarmiento envió tropas a Entre Ríos a fin de sofocar el levantamiento y castigar a los culpables. Al año siguiente, Sarmiento enfrentó a un nuevo adversario. Uno que puso en jaque no solo su investidura presidencial, sino a gran parte de la población de la ciudad de Buenos Aires. La enfermedad había llegado con los soldados que combatieron en el Paraguay. El saldo de su paso por la ciudad fue nada menos que de 14.000 muertos. Las críticas apuntaron a las autoridades nacionales y provinciales.
Los intentos por contener a la fiebre amarilla fueron totalmente inútiles. Los más ricos abandonaron la ciudad, mientras que los pobres, hacinados y mal alimentados, fallecieron de manos de esta cruenta epidemia. A su término, el gobierno solicitó un préstamo para realizar obras de salubridad en la ciudad, para evitar la repetición de este episodio. En poco tiempo, la vida de Sarmiento también correría peligro. Un carruaje conduce al presidente hacia la casa de su amigo Vélez Arfiel. Sarmiento se encuentra sumergido entre el sueño y sus pensamientos. Ignora que su vida corre peligro. A unos pocos metros de allí, dos marineros italianos, los hermanos Francisco y Pedro Guerri, preparan sus armas. En sus rostros comparten el mismo sentimiento de odio hacia el mandatario. Se acercan con el sigilo del viento. Sus pasos firmes y rápidos los encuentran frente a su víctima. Es inevitable. Ya están ahí. Francisco apunta y dispara, pero la sobrecarga de pólvora hace estallar el arma. La sangre brota por su mano. Los caballos rehinchan del miedo. El cochero, aterrado, acelera la marcha y trata de avisar al presidente, que no lo escucha, ya que su sordera está muy avanzada. Los atacantes se pierden a lo lejos. El atentado contra el presidente ha fracasado. Con el término del mandato de Sarmiento, el Estado Nacional quedó consolidado y potenciado por los cambios en la educación inicial, en la modernización del ejército y en el desarrollo de las comunicaciones. La Argentina se afirmó ante el mundo como un país moderno. Pero las críticas no se hicieron esperar. La deuda pública argentina pasó de 5 millones de libras a 14 millones y medio. Si bien a Sarmiento le preocupaba la situación, sabía que su trabajo había sentado bases profundas para el futuro del país. Por su parte, el Ejército Nacional se encargó de terminar con todas las resistencias provinciales. Solo Buenos Aires, liderada por Bartolomé Mitre, tenía la fuerza para oponérsele. Cuando se celebraron las elecciones presidenciales, el candidato elegido por amplia mayoría fue el tucumano Nicolás Avellaneda, amigo de Sarmiento. Pero Mitre se encontró disconforme con el resultado electoral y ordenó a sus hombres levantarse en armas. El modernizado Ejército Nacional venció rápidamente a la tropa de Mitre en las batallas de La Verde y Santa Rosa. Entretanto, Sarmiento continuó su vida política. Fue senador, director general de escuelas y ministro del Interior. En el año 1880 se produjo un hecho de gran relevancia. Las elecciones presidenciales dividieron al país entre dos candidatos. Por un lado, Buenos Aires apoyaba a Carlos Tejedor, mientras que el resto de las provincias a Julio Argentino Roca. Sarmiento aprovechó la oportunidad y se ofreció como candidato de unidad entre estos dos grupos, pero nadie aceptó su ofrecimiento. Sarmiento sintió que sus días como político habían terminado. En busca de un mejor clima para recomponer su salud, ya que hacía varios años que sufría de afecciones cardíacas, en 1887 decidió instalarse en Asunción del Paraguay.
Desde allí, y poco antes de su muerte, le escribió a su amada Aurelia Vélez, hija de su amigo Vélez Sarsfield: venga al Paraguay y juntemos nuestros desencantos para ver sonriendo pasar la vida. Venga, que no sabe la bella durmiente lo que se pierde de su príncipe encantado. El 11 de septiembre de 1888, Domingo Faustino Sarmiento, el educador, el visionario, en compañía de su hija Faustina y su nieta, dejó este mundo. Domingo Faustino Sarmiento fue un hombre que vivió intensamente su época, un osado que no dudó en impulsar el modelo necesario para sacar a la Argentina de lo que él consideraba las sombras del atraso. Lo amaron y odiaron casi por igual, pero en él no había medias tintas. Marcó con fuego nuestra historia. En su visión, la educación y la escuela eran el motor que permitiría a la Argentina salir de la barbarie. Se preocupó por dotar a los argentinos de herramientas y conocimientos científicos que pudieran fomentar el crecimiento económico de la nación. A lo largo de sus 77 años de existencia, luchó solo y acompañado. Sufrió largamente para hacer de este territorio un país moderno y competitivo. El escritor Paul Grusac lo retrató de la siguiente manera: tal como se me aparece aún, espaldudo y macizo, rugoso y desarmónico, con su abollada máscara de Sócrates guerrero, cuyos ojos y frente de inspirado dominan una boca y una mandíbula de primitivo, mitad sublime, mitad grotesco. Este fue Domingo Faustino Sarmiento.